de séptimo básico A y B. Soy su profesora Liliana Barros, de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Recuerden que estamos estudiando las primeras sociedades y el proceso de humanización durante esta unidad 1. Hoy día vamos a hablar sobre las primeras grandes civilizaciones. Antes de comenzar, vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el Neolítico, que es el proceso que se vive después de la invención o el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. En el primer ítem de su guía anterior debían observar una imagen, que es la imagen que está acá, y decirme en dónde se había focalizado, ¿cierto?, el nacimiento de la agricultura y la ganadería y dónde y qué puntos estaban más alejados de este foco. Nos podemos dar cuenta, a través de la imagen, que los focos se concentran por aquí, por Asia, que esto es el Oriente Cercano, y por África, en parte, y como es China, y América Central y América del Sur. ¿Correcto? Los puntos más lejanos, entonces, de todo esto serían América del Sur, correspondiente a unos pueblos que se llamaban Olmecas y Tehuantinsuyo. Disculpen, Chavín de Huántar. Ya, la pregunta 3 y 4 debían decirme cómo se había desarrollado la agricultura y la ganadería en la época del Neolítico. Tengo que decirle que se hizo de forma gradual, lenta, porque no de un día para otro se descubrió y comenzaron a plantar grandes campos, sino que comenzaron a producirse un ensayo y error. Ver qué semillas les servían, cuáles no les servían, cuál producía más alimento, o requería menos cuidado, o requería menos agua, etc. A lo mismo que los animales, cuál requería menos cuidado, cuál requería menos alimentación, o cuál producía más leche, más carne, y fueron destinándose las plantas que eligieron finalmente para la reproducción, igual que la ganadería, que animales les servían mejor. Y la pregunta número 5 y 6 debían hablarme del sedentarismo. Por ejemplo, decirme qué era el sedentarismo, ¿cierto? Que es cuando las personas se establecen en un mismo lugar para vivir y no van cambiando. Y también debían describirme lo que veían en esa imagen, que eran más que nada las actividades que se desarrollaban en una aldea neolítica. Podemos ver que en la aldea se produce lo que es la agricultura, el cultivo, la cosecha, el cocimiento de greda, recolección de agua, pesca, el cuidado de animales. Acá están moliendo harina, yo creo, moliendo granos, están produciendo ropa a través de los telares y están aquí también desarrollando lo que es la metalurgia. Están descubriendo lo que es la metalurgia en esta época, que es el uso de los metales. Luego debían desarrollarme una comparación entre el paleolítico y el neolítico. En el neolítico, por ejemplo, acuérdense que es cuando se inventa y se desarrolla la agricultura y la ganadería y va a cambiar totalmente la forma de vida de las personas. Ya no solamente que se van a quedar en un mismo lugar, sino que también su forma, sus actividades, sus casas, su sociedad va a cambiar debido a este suceso. Por ejemplo, en el paleolítico, antes de la agricultura, los hombres eran nómades, debían vivir en cuevas, carpas de cueros o ramas, o sea, casas ligeras para poder moverse rápidamente del lugar en el que estaban, porque ellos recolectaban, cazaban y pescaban. Por eso tenían que ir moviéndose de lugar a lugar, porque iban depredando la naturaleza y necesitaban buscar luego nuevos lugares para poder encontrar más comida. Como debían moverse, andaban solo en pequeños grupos, que se llamaban bandas, y estos vivían de forma comunitaria, no había jerarquización de la sociedad, eran todos iguales prácticamente, se dividían las tareas y para poder construir sus herramientas utilizaban la piedra tallada o los huesos. En cambio, en el neolítico, cuando se descubre la agricultura, vamos a ver que el hombre se queda porque necesita cuidar sus plantas y sus animales, o si no se les van a morir. También, como se queda en un mismo lugar, comienza a hacer mejores casas, no las mejores, no casas o para grandes palacios, pero sí unas chozas de madera
y comienza, ¿cierto? Es un hombre productor porque no destroza la naturaleza, sino que él genera su comida y vive en aldeas. Ya su población va a crecer, ya no va a vivir en bandas, ya que al ubicarse en un solo lugar, cada vez va integrándose más personas a su lugar en el que habita. Y comienza a desarrollar la piedra pulida, que son armas mucho más finas, cerámica y greda. Cerámica y greda con los que van construyendo cántaros, vasos, platos, para poder comer o guardar su comida por mucho más tiempo. Y con esto, chicos, dejo por revisada la guía que trabajamos la semana anterior sobre el neolítico y comenzamos a hablar sobre las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque después de que el hombre se asienta en estos pequeños poblados como aldea, cada vez comienza a desarrollarse una sociedad más compleja. Comienza a llegar más gente, la aldea se convierte en ciudades y próximamente en un gran imperio, una gran civilización. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Les hice una presentación para explicarle todo esto. Ya, chicos, acá tenemos el planisferio del mundo y les voy a mostrar dónde se ubicaron las primeras civilizaciones, que es acá, en esta parte de acá, como en la parte central del mundo. Ya. La primera civilización que se creó fue Mesopotamia. También vamos a trabajar Egipto, y en esta clase ustedes van a tener que investigar sobre India y sobre China. Además de esto, decía que estaban los olmecas, estaban la cultura chavín, y había más civilizaciones, pero por tiempo no podemos abordarlas todas. Lo que deben entender esta clase, chicos, es que todas las primeras civilizaciones tuvieron las mismas características generales. Todas tuvieron características generales que son las siguientes que les voy a mostrar. Miren, ahí está. Todas las primeras civilizaciones tuvieron estas 6 características. Por ejemplo, todas se desarrollaron al lado de un río. Eran civilizaciones fluviales. Por ejemplo, acá tenemos el río Tigris. Mesopotamia quedaba al lado del río Tigris y el río Éufrates. También tenemos el río Nilo, que corresponde a Egipto. El río Ganges, que corresponde a India. Ellos creen que el río Ganges es una diosa, la diosa Ganga, por eso toda la población está ahí, porque va a ser bendecido y bañado, purificado por sus aguas. El tema es que en la actualidad se sigue haciendo este ritual y el río Ganges cruza toda la India y está súper sucio, tóxico, porque se tiran sus aguas hervidas, los residuos industriales y la gente se sigue bañando ahí. Y tenemos también el río Amarillo, que corresponde a la civilización china. Todas las primeras civilizaciones también desarrollaron grandes arquitecturas, monumentos, palacios, grandes edificios. Algunos ejemplos de ellos son los zigurat para Mesopotamia, que eran un tipo de pirámide escalonada donde arriba había un templo en el cual los mesopotámicos observaban el cielo y estudiaban lo que es la astronomía, creando horóscopos, calendarios, etc. Las pirámides para Egipto, que eran las grandes tumbas para los faraones, que eran sus reyes. Está el Taj Mahal, que es un mausoleo donde está enterrada la esposa de un emperador de India, la esposa favorita, ¿cierto? Que él estaba tan enamorado de ella que cuando ella tuvo su hijo número 14, se murió y él le construyó esta tumba en honor a ella, el Taj Mahal. Y está la muralla china, que es una muralla que dividía China para poder protegerlo de las invasiones del norte, que se moró, del siglo 5 al 11, se murió como al siglo XVI, se demoró 11 siglos. Y tienen que saber que durante la construcción de esta muralla
hubieron muchas muertes y las personas están enterradas bajo la muralla o son parte de la muralla. Y así que se dice que un gran cementerio. Además, esta muralla servía de camino para los comerciantes de Chile. Ya, entonces tenían grandes ríos, grandes obras arquitectónicas y todas vivían en ciudades, o sea, se concentraban en grandes ciudades, no en aldeas como en la aldea neolítica, sino que en ciudades. Hay una ciudad de Mesopotamia, una ciudad de Egipto, una ciudad de India y una ciudad de China. También todas las primeras civilizaciones desarrollaron avances científicos, desarrollaron avances matemáticos. Por ejemplo, los mesopotámicos inventaron el primer calendario y el primer horóscopo. Los egipcios inventaron o avanzaron mucho en lo que es la momificación, avanzaron en lo que es la salud, porque para descubrir cómo un cuerpo se podía preservar por tanto tiempo, tenían que haber estudiado mucho lo que es el cuerpo. Y la momificación lo ayudó para esto. El papel, gracias a los chinos, grandes avances en la matemática, por ejemplo, como el uso del pi, del número 0 para los indios, y la pólvora para el uso de los rifles, de los fuegos artificiales, también para los chinos. Todas las primeras civilizaciones también tuvieron un gobierno fuerte, centralizado, con una pirámide social. Esto es un ejemplo de una pirámide egipcia, una pirámide social egipcia. Pero todos los primeras civilizaciones tuvieron un rey o un emperador con una máxima autoridad, donde habían grupos bajo de él que estaban totalmente subordinados y no podían, por ejemplo, moverse socialmente, avanzar socialmente a otra clase. Nacían y morían en el mismo eslabón. Y todas las primeras civilizaciones fueron esclavistas. Y también todas las primeras civilizaciones fueron politeístas, es decir, creían en varios dioses, principalmente en dioses que tenían que ver con las fuerzas naturales. Yo aquí le puse algunos dioses que me gustan un poco a mí. Por ejemplo, tenemos al dios Ra. Tenía que decirle que los dioses egipcios, todos son con cuerpo de humano y cabeza animal. Tenemos al dios Ra, el dios del sol, el dios de los cielos, y observaba todo desde lo alto. El dios Anubis, que es un perro con cuerpo humano, que era como el dios del inframundo, que nos acompañaba en nuestro camino de la vida eterna. Los egipcios pensaban que ellos tenían una vida eterna después de su muerte, y que antes de pasar a esta vida eterna tenían que tener un juicio. Y si, por ejemplo, su corazón pesaba más que la pluma que está aquí, que la pluma mate, la pluma de la justicia universal, no tenían su vida eterna. No iban a llegar a una vida eterna. Este perrito los acompañaba en ese viaje hasta su juicio. Y quien lo esperaba en el juicio y quien decidía si ellos pasaban o no a la vida eterna era el dios Osiris, dios de la fertilidad y dios también de la muerte. Acá también está la diosa Isis, que es la diosa del amor y diosa del amor. Y ya eso. Dioses indios, hindús, tenemos a Brahma, que es dios de la creación. Tenemos a Shiva, que es el dios destructor del mundo y generador del mundo también. Y Shiva tiene un hijo al que le cortó la cabeza porque no sabía que era su hijo. Un día salió a la guerra y cuando volvió estaba su hijo, estaba embarazada, y tuvo su hijo cuando él había salido, llegó a su casa, no reconoce quién es el hombre que está en su casa y lo mata. Resulta que era su hijo. Entonces los dioses le pusieron la cabeza de un elefante para salvar la vida a este niño, y así es como nace Ganesha, dios de la sabiduría, eliminador de todos los obstáculos que nosotros podamos tener. Se usa mucho en lo que es el yoga. De la abundancia también es Ganesha. Y así tenemos que todas las primeras civilizaciones tuvieron estas 6 grandes características. Un río,
grandes monumentos arquitectónicos, todos vivían en ciudades, todos tuvieron un desarrollo científico, matemático, todas tenían una pirámide social jerarquizada y todos fueron politeístas. Y yo le voy a hablar sobre Mesopotamia y sobre Egipto. Mesopotamia se ubicaba acá, podemos ver, justo en el mar Mediterráneo, justo en el rinconcito de acá, y estos son los dos territorios desiertos. Mesopotamia se ubicaba entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Y esta tierra, como ven ustedes, estaba muy fértil debido a las aguas de estos ríos, por lo que todos los pueblos querían habitar este lugar. Por lo que Mesopotamia fue una seguidilla de pueblos, una seguidilla de culturas que invadían este territorio debido a la gran riqueza que significaba vivir acá, porque acuérdense que el agua es vida y permitía la vida de todos los humanos. Entonces, primero fue habitada por sumerios, luego por arcadios, luego por babilónicos y luego por asirios. También los mesopotámicos inventaron el primer sistema de escritura, que se llama cuneiforme porque tienen estas formas de cuña, y también escribieron fueron el primer pueblo en crear un código de leyes escritas, que se llama Código de Hammurabi, que se le conoce como el ojo por ojo, diente por diente, creado por un rey babilónico, que decía que cualquier castigo que yo cualquier delito que yo cometiera iba a ser castigado por algo retribuible a lo que yo había hecho. Por ejemplo, si a mí me sacaban un ojo, yo sacaba un ojo, mi castigo iba a ser que me sacaran un ojo. Si yo sacaba un diente, mi castigo iba a ser que me sacaran un diente. Eso quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Era un castigo parecido cometí. También los mesopotámicos tuvieron grandes monumentos arquitectónicos como los jardines flotantes. Aquí podemos ver que estaban los jardines sobre los edificios y estaba todo esto adornado por lapislázuli y por piedras preciosas. Imagínense estar en pleno desierto y llegar a una ciudad donde hay verde primero y unos grandes jardines que parecían que flotaban. Se veía muy hermoso. También inventaron el primer sistema tuvieron un sistema de escritura que se llama sexagesimal, donde ocupaban las falanges de sus dedos para contar hasta 12 y luego las decenas le iban colocando en la otra mano. Así podían contar hasta 60, de 12, 24, 36, 48 y 60. De aquí se dice que nacen la forma de contar las horas actualmente, en los 60 segundos, los 60 minutos y en las 12 horas. En 12 horas del día, 24 finalmente. Y también crearon el primer horóscopo y el ordenamiento de los días de la semana actuales. Por ejemplo, lunes para la Luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, sábado para Saturno y domingo para el Sol. Ya. Estas son unas características generales de lo que era Mesopotamia. Y se me olvidaba decirle que el nombre de Mesopotamia significa ciudad entre ríos. Acá estaba Egipto, también chiquillos, muy cerca de Mesopotamia, en pleno desierto del Sahara. Este es el Mar Rojo, este es el Mar Mediterráneo, y el río Nilo cruzaba de sur a norte las aguas del desierto del Sahara. Se dan cuenta que aquí muestra como la fertilidad que da el río Nilo a las tierras deshidratadas del desierto. El río Nilo fue importantísimo porque permitió la agricultura de esta civilización. Durante invierno no se cultivaba, no se cosechaba, el agua crecía, y durante verano el agua cuando se recogía dejaba un barro, el que se llamaba limo, y la gente en ese tiempo cultivaba y cosechaba todo lo que necesitaban para el año. También el río Nilo fue muy importante porque fue navegable, permitió la conexión de todo Egipto rápidamente a través de estos barcos y permitió que el comercio llegara a cada rincón de las ciudades de Egipto. También
tenemos que Egipto estaba gobernada por faraones. Faraones como que se creían que eran casi dioses. Disculpe. Por faraones que eran considerados rey luego de su muerte. Estos faraones eran enterrados en pirámides luego que se morían. Y también su familia y los nobles. Pero las pirámides eran construidas para el faraón. Por ejemplo, aquí podemos ver un espacio donde estaba el faraón muerto, en un sarcófago, y toda su historia escrita alrededor de él. La momificación era un proceso en el cual sacaban el cerebro, los órganos del cuerpo, luego lo echaban en unas vasijas y lo aceitaban y lo dejaban por un tiempo, alrededor de 70 días, en agua con bicarbonato para que el cuerpo botara todo lo que podía pudrirse y luego lo vendaban y los echaban los cuerpos en un ataúd, que es un sarcófago hecho de madera y pintado como a la figura de la persona que iba dentro. Estos rituales eran, como le decían, para los nobles, los sacerdotes y los faraones. Aquí podemos ver unas de las pirámides que estaban hechas para estos faraones. Se dice que alrededor de 30 años se demoraban en construir una pirámide, 20 años en crear los bloques y 10 años en construirla, aunque todavía hay dudas de cómo se construyeron porque la tecnología de ese entonces hace dudar de cómo pudieron tomar tan grandes bloques y ubicarlos de una manera perfecta para que pudieran calzar. Además que están muy muy bien hechos matemáticamente hablando y estos espacios son huecos adentro, con respiraciones incluso, entonces es una arquitectura muy desarrollada para la época. Y acá adentro entonces está la pirámide del faraón, de su familia, de los nobles y los sacerdotes. También se construían esfinges, como esta que está acá, que estaba enterrada, por eso está tan erosionada, y estas se dicen que cuidaban las pirámides de cualquier persona que fuera a profanarlas. También los egipcios crearon un sistema de escritura que se llama jeroglíficos, en el cual utilizaban más de 700 símbolos para hablar. Imagínense que nuestro abecedario tiene alrededor de 20 letras, ellos tenían más de 700 símbolos. Por eso ha sido muy difícil descubrir sus escritos. Acá están sus escritos desarrollados en un papel que se llama papiro, que no es el papel igual que el papel chino que yo le decía que fueron los primeros en inventar el papel a los chinos. Este es un papel hecho de cocido casi con estos vegetales que están acá, que son los papiros que nacían alrededor del río Nilo. Y escribían sus papiros con aceites, con tierrita, con alguna esencia natural que diera color necesario para poder ser marcado. Y con una varita iban pintando el papiro. Esos chicos. Ahora, lo que necesitan hacer ustedes es investigarme sobre India y sobre China, que son unas civilizaciones muy hermosas, y qué necesitan saber sobre esto. Les vamos a la tarea. Ustedes deben primero explicarme en su cuaderno o en el Word por qué todas las civilizaciones vivían alrededor de un río. ¿Qué significa que hayan sido politeístas? ¿Qué lograron estas civilizaciones al observar las estrellas, los planetas, los astros? Escribe 4 conceptos que poseían estas civilizaciones en común. Luego deben averiguar en qué río se ubicaba China e India, nombrar y describir la estructura de los grandes monumentos, la utilidad e importancia de estos. ¿Qué monumentos tenía India y qué monumentos tenía China? ¿Qué grandes estructuras en general? Por ejemplo, China tiene los soldados de terracota, la muralla china, y India tenía el Taj Mahal. ¿Para qué servía o por qué se construyó? Eso en general. Describir brevemente la historia del hinduismo y sus dioses principales. Nombrar los aportes de la civilización china y la civilización india. Identificar el nombre de la máxima autoridad de India o China y las características que poseían. Aquí pueden ver, chicos, en estos links,
te sale muy bien explicado cómo era la antigua China y cómo era India. Y en la guía que está adjunta también hay algunos links para saber más sobre Mesopotamia y Egipto. Lo invito a verlos. Eh, Eso es por ahora. Decirle que estoy muy contenta con el resultado de su guía, que se nota la responsabilidad que han tenido con todo este proceso y estoy muy feliz con las respuestas también porque están muy, muy bien. Siento que de algún modo siguen aprendiendo, chicos, aunque sea de esta manera. Un besito y que se encuentren muy bien.